Aquí vamos, y lo que viene a continuación es de alguna forma un muy pequeño catálogo de la cantidad extraordinaria de cosas que ocurrieron el fin de semana en Rusia. El grupo Wagner, ese grupo de mercenarios que ha tenido un papel importante en las luchas contra el ejército ucraniano, de repente cambió de dirección y comenzó a marchar hacia Moscú, incluyendo el enfrentar a algunos integrantes de la Fuerza Aérea Rusa y derribar algunas de sus aeronaves. Горит, вверху, самолет горит. И падает самолет. Снимаю видео. А? Глянь. Вот, самолет падает. Сюда иди. Сюда иди. Ya han pedido disculpas a integrantes del grupo Wagner por haber derribado aviones y helicópteros rusos, pero dicen que lo hicieron para defenderse porque los estaban atacando. Lo concreto es que integrantes de la población rusa reaccionaron con alegría a la rebelión del grupo Wagner cuando ingresó, por ejemplo, en una importante ciudad llamada Rostov. Y entonces, algunas imágenes escalofriantes en territorio ruso. No está claro cómo, lo que sí está claro es el resultado con esta impresionante explosión en un depósito de combustibles, yo les diría a un poquito más de 100 millas de Moscú, en una población llamada Voroshnev. Летит очень низко. Только что был взрыв. Мама! Мама! Неосторожно! Мама! Пиздец, мама! Мамочки! Y a todo esto, de repente, algo alucinante. Avanzaban aparentemente sin que hubiera oposición hacia la capital rusa. Se decía que Vladimir Putin se había ido de Moscú, había tropas en las calles preparándose a defender la capital, y de repente aparece Prigozhin, el titular del grupo Wagner, a decir que han cambiado de idea, que ya lo que querían plantear como protesta lo habían hecho y que se llegó a un acuerdo. Parece que, dicen, el mediador había sido el dictador de Bielorrusia, Lukashenko, y que en realidad no había intención de derrocar a Putin. Sobre nuestra decisión de dar la vuelta, hubo dos factores principales. El primer factor es que no queríamos derramar sangre rusa. El segundo factor es que fuimos a demostrar nuestra protesta y no a derrocar al gobierno en el país. Lo delirante es, bueno, no quieren derramar sangre rusa, pero si están marchando hacia Moscú y están disparando a tropas rusas, bueno, sangre se iba a derramar. Por eso en las últimas horas apareció muy enojado Vladimir Putin. Именно такого исхода братоубийства хотели враги России и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители. Y entonces, en el marco de todo esto que parece una alucinación, Putin aparentemente perdona a Prigozhin, lo envía al destierro en Bielorrusia. Yo digo, ¿a quién se le ocurre ir a Bielorrusia cuando el titular de esa dictadura es tremendo socio de Putin? No creo que haya mucha seguridad para Prigozhin. Pero entonces, por un lado, Putin enojado por la muerte de rusos,
y al mismo tiempo ofreciéndole a los integrantes del grupo Wagner que se integren a la Fuerza Armada rusa. Más temprano conversé con un experto en la región, como es el profesor Eric de la Fuente, que enseña Relaciones Internacionales aquí en la Universidad Internacional de Florida y que, por cierto, durante muchos años ha tenido intereses empresariales y personales en Ucrania. Eric, muchísimas gracias por acompañarme. Un gusto tenerte con nosotros. Buenas noches, Pedro. Gracias por la invitación. ¿Quién entiende lo que ha pasado en estos días? Ayúdanos. Mira, creo que esto es un tema, para variar, estos temas rusos políticos son complejos. Empiezo diciendo que siempre hay que tener cautela en hacer afirmaciones muy... que sean ya, escucho diciendo personas de lo que pasó y por qué pasó, porque todo esto es una telaraña que todavía se está desenvolviendo. Dicho eso, hay algunas cosas que me parecen interesantes, ¿no es verdad? Se sabía de antemano que hay vertientes y que hay fricciones y realmente divisiones dentro del ejército ruso, en gran parte porque la guerra no va bien, ¿no? Hemos visto que a través de la guerra se han destituido generales, comandantes, y esto lo unes a que lleva 1 año y medio y que no hay vista para que esto termine, lleva este tipo de fricciones. Y el grupo Wagner, que obviamente son mercenarios entre comillas, pero forman parte de la estructura militar rusa, pero también lo usan aparte, por lo cual esto conlleva parte de eso. Dicho eso, cuando yo empiezo a escuchar que Prigozhin acaba en Bielorrusia, me pone en duda de que esto haya sido totalmente así, tan auténtico como parece. ¿Por qué? Porque nadie se va. Bielorrusia ha sido anexada, como siempre digo, silenciosamente por el Kremlin. Lo controlan los rusos, el ejército ruso, la inteligencia rusa. Aquí Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, no me dio nada, ¿no? Aquí lo que ocurrió entre el Kremlin y Prigozhin directamente, sea orquestado o sea de una pugna real que se ha llegado aquí, pero hay una estrategia más larga. Y por otro lado, a mí me parece que cuando hay una guerra tan larga y tan extendida donde hay problemas, hay mucha desconfianza interna en el Kremlin, en algunas de estas facciones, especialmente muchos de estos generales destituidos. Este alzamiento, supuestamente rebelión, pues también yo creo que puede estar dirigida a ver si se sumaban otras personas, porque el grupo Wagner solo no tiene ni oportunidad, ningún chance de destronar al ejército ruso. Acabarían con ellos, ¿no? Las fuerzas aéreas. Puede ser para ver si algún otro capitán o general se hubiera sumado, puede ser para ver si alguien saca la cabeza y poder pulgar, no sabemos. Sabemos que están ocurriendo muchas cosas, pero yo diría hoy en día que hay que tener mucha cautela en llegar a conclusiones. Cuando hablamos de esto, Eric, estoy de acuerdo en la parte de que quién sabe dentro de una semana, quién sabe dentro de un mes, quién sabe dentro de un año lo que aprendemos sobre la intimidad de este asunto. Al mismo tiempo hay algunas cosas que me impresionaron mucho. Se derribaron aviones y helicópteros rusos por parte de tropas de Wagner, y hay videos, hay cosas específicas, ha habido gente muerta. Para que sea una operación de esta de falsa bandera, como se le dice popularmente, el costo de verdad sería una crueldad extraordinaria. Mira, las divisiones existen, ya lleva el grupo Wagner lleva denunciando al ejército ruso, de hecho, tirarle a ellos antes, ¿no? Entonces, por eso te digo, aquí no es que para mí no es que todo está fabricado, mucho menos. A mí lo que me parece que la idea, hay que ver detalles, pero la idea de que Prigozhin iba camino a Moscú a tumbar a Putin, me parece un poquito extrema en el sentido de que, de hecho, el mismo Prigozhin dice que voy camino allá porque Sergei Shoigu, el ministro de Defensa, que no viene de las Fuerzas Armadas, o Valery Gerasimov, que es el comandante de las Fuerzas Armadas, es el que siempre él dice lo que está en contra de ellos, los denuncia. Es interesante también que Prigozhin dijo que esto es lo más interesante, de hecho, para mí, que las excusas o las razones que se usaron para invadir Ucrania
eran falsas. Eso sí lo dijo. Que esto no tenía que ver, que Ucrania no iba a invadir Rusia, que la OTAN no iba a invadir Rusia, que esto era porque Shoigu quería enriquecerse, subirse su rango, que hay muchos oligarcas que quieren dinero, y él también estaba haciendo este tipo de cosas de corrupción en el ejército ruso que la hay. Es también un toque al soldado común que cada vez que va al frente dice, ¿qué estoy haciendo aquí por esta gente corrupta? Entonces, yo creo que aquí hay una movida dentro de las estructuras del poder ruso, donde hay muchos actores. Creo que Putin ha balanceado a estos actores, lo que está tratando de balancear a estos actores, porque recuerda, hay que tomar un paso atrás. Putin tiene una guardia personal de alrededor de 200.000 personas, 100 y pico mil, 200.000, que no son del ejército, que no de la inteligencia general, o sea, su propia inteligencia y su propia guardia personal, no su propia gente personal. Yo creo que cuando una guerra va tan mal, y hay un historial de guerras exteriores donde no le ha ido bien a Rusia, a la Unión Soviética, al Imperio Ruso, que le ha costado el poder a ese gobierno en el medio. Creo que hay dudas, y dentro de esas dudas, encima es un sistema mafioso, donde hay oligarcas que son generales, oligarcas que fueron gente de la inteligencia, gente de San Petersburgo, donde viene Putin, gente tradicional del ejército que lleva en Moscú mucho tiempo, o de otras partes. O sea, acuérdate, han reemplazado generales, han reemplazado comandantes de la Marina, han reemplazado jefes de la inteligencia por Ucrania, reemplazado en un corto plazo, en el medio de una guerra. Esa gente llevaban años, tenían seguidores. Entonces, de cierta manera, por eso te digo, lo difícil de entender en 2 días, porque estamos viendo lo que pasa, es ver cómo todas esas telarañas, esto no surgió de un día para otro, surge. Prigozhin ha sido una persona muy leal a Putin por muchos años, cuidaba de su comida, ¿no? Y le ha hecho trabajos sucios que el ejército ruso no quiere hacer. ¿Se le puede ir de las manos? Sin duda. Tiene personas, lo siguen, pero leyendo los canales también de Telegram, que usan mucho en Rusia, hay muchas dudas acá. Yo lo que diría que antes de la... no es algo positivo para Rusia, de hecho al revés. Esto también le mando un mensaje a los soldados rusos donde estamos, pero inclusive hablando con fuentes en Rusia y en Ucrania, ninguno se está haciendo una ilusión de que esto es ya llegamos, está por caerse el gobierno. Eso no quiere decir que no hay fricciones y que un gobierno de un día para otro, estos gobiernos parecen muy fuertes y de repente no lo son. Pero también algo más está pasando acá en estas estructuras, que a lo mejor, sí, puede ser que sea el grupo Wagner, no digo que no, pero puede ser que sea también, veamos alguna movida adentro. Pero a mí lo que más me preocupa es que llegamos a un acuerdo y lo mandaron a Bielorrusia, que está exiliado. No, si vas a mandarte a un lugar donde vas a estar protegido, no es a Bielorrusia, que es casi una provincia rusa. Claro. Entonces, no, fue para Turquía, acabó en Dubái, no sé, en algún otro lado, pero en Bielorrusia me parece un poquito... Eso es lo que más me hago la pregunta, ¿no? Porque si se llegó a un acuerdo. Y que las tropas Wagner regresaron a sus campos, algunos en Ucrania, y ahora algunos parece que van a entrarle al ejército ruso con contratos formales. Entonces yo quiero ver lo que pasa en los próximos días, Pedro, y hacemos otra para ver un poco cómo se va evolucionando estos detalles que estoy diciendo, si hay alguna movida. Sacaron una foto del ministro de Defensa hoy, pero no al ministro de Defensa. No se ha proclamado a nadie todavía al respecto, pero miremos estas cosas por detrás para tratar de entender la parte de arriba de este tema y cómo puede estar ocurriendo en Ucrania. Hay muchos rumores que va a haber un ataque algún tema de destrucción a la planta de Zaporilla. Todos los canales de habla rusa y ucraniana están hablando de esto. Es la conversación más importante del día hoy. Parte de esta conversación está llevando a que cuando ocurra algo más importante ahí, no sabemos. Pero mientras tanto la contraofensiva ucraniana sigue. Ha tenido algún éxito, pero estamos empezando también a un costo alto y han habido muchos ataques rusos a Ucrania en el medio de este tipo de cosas. Así que a lo mejor también esto está vinculado a decisiones que se tienen que tomar a largo plazo. Por eso sé que uno busca respuestas muy definitivas, pero en algo que ocurre tan así, donde hay una rebelión y en 24 horas
van por la vía principal. Sí. Camino, estamos a 200 kilómetros de Moscú, no hay un avión. A la Fuerza Aérea de Moscú, de Rusia, puede destruir este ejército. Claro, y de repente se van y acaban con Lukashenko. Claro. Hay que preguntarse. Sin duda, sin duda. Bueno, lo bueno es que contamos contigo, así que seguiremos en contacto, yo creo que esta misma semana. Gran abrazo y muchas gracias. Gracias, Pedro. Que tengan buenas noches. Igualmente, un placer. Vamos a hacer un paréntesis, vamos a explorar otros ángulos con un hombre que analizó información para la CIA y el Departamento de Defensa, pero quiero compartir con ustedes imágenes impresionantes de soldados ucranianos avanzando y en algunos casos siendo desmantelados en un campo de minas sembrado por los rusos.